Bien, bueno, les voy a contar, creo que muchos ya la conocemos a Silvana, pero por las dudas la voy a presentar. Silvana, la magíster Silvana Corso es profesora de historia, es especialista superior universitaria en intervención educativa ante trastornos del aprendizaje y en estrategias de inclusión educativa. Es diploma superior tiene el diploma superior en necesidades educativas y prácticas inclusivas en trastornos del espectro autista, inclusión educativa y diversidad, trastornos del lenguaje en el niño, abordaje neuropsicológico, especialización en TIC y educación con orientación en gestión escolar. Es máster iberoamericano en integración de personas con discapacidad, diplomada en diseño universal para el aprendizaje, abordando la variabilidad de los aprendizajes, diploma superior en ciencias sociales, convención en psicoanálisis y prácticas socioeducativas. Ha hecho aportes para abordar el malestar educativo actual, es docente, tutora y coordinadora de tutorías en escuelas, vicedirectora, directora y actualmente supervisora de escuelas medias, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es expositora en eventos nacionales e internacionales, autora de diversos artículos y libros referidos a tutorías, TIC y Educación, Metodología y Discapacidad y Familia. Y ha sido finalista en 2017 al premio Global Teacher Prize Top 50. Así que bueno, Silvana, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, gracias por la presentación y gracias por la invitación a ser parte de esta formación y tener la oportunidad de compartir con ustedes algo de mi experiencia, en este caso en un recorte, si quieren, tal vez no, de educación inclusiva para focalizar en las prácticas. Ustedes ya vienen trabajando fuertemente tantos aspectos y principios de la educación inclusiva con presencias que han enriquecido tanto este espacio y yo vengo un poco tal vez a complementarlo desde este lugar del enfoque del diseño universal. Voy a ir presentando pantalla y les voy contando un poquito primero eh, de qué se trata y a dónde vamos a ir con este espacio que tengo y este tiempito con ustedes. Como bien saben y pensamos la educación inclusiva, una escuela para todos y todas, pero una escuela donde todos y todas estén aprendiendo, ¿no? Han trabajado en principios de equidad, de igualdad, pensando en cómo abrazar las singularidades, superar la idea de la individualización un poco de alguna manera como se la vino abordando y que no da resultados, porque trabajando sobre la etiqueta solo se limitan oportunidades de aprendizaje para muchos estudiantes y que nos llevan a esta situación donde estamos en un 2025 todavía preguntándonos si es posible, ¿no? Realmente la educación inclusiva para todos y todas, si hay un límite, hay preguntas dando vuelta en el imaginario sobre, bueno, todos no, ¿no? En ese sentido, o también esas representaciones del como sí, eh, pensar primero en el cambio de mirada es un paso fundamental. Y ustedes lo han atravesado en esta formación, ¿no? Como esas representaciones que tenemos de la educación inclusiva, tan limitada a como la reconfiguración de la educación especial. Y estamos hablando de algo que es superador y superador de la idea de la discapacidad, porque es transversal, ¿no? En temas de educación a todos los niveles y modalidades. Es una perspectiva, es una forma de pensar la escuela, de reivindicar la heterogeneidad, de darle el lugar que históricamente se le negó, y que no se trata solo de cómo hacer para responder a determinados estudiantes con determinadas características, que siempre se hace ese reduccionismo en ese colectivo minoritario en riesgo de exclusión, que es el colectivo de personas con discapacidad, ¿no? Y yo digo que los principios de la educación inclusiva, voy a corregirme, no lo digo yo, no soy
digo, la investigación, y uno lo abraza, eh, son superadores en este sentido. Nos ayuda a reposicionarnos, a revisitar nuestra mirada. En este caso, como hablamos de inclusión en términos de educación, hablamos de este recorte, nos invita a revisitar la mirada del aula y volver a pensar en términos de diversidad. Hasta aquí nosotros, digo, y desde la historia, la diversidad parece ser la excepción, y hablamos de una problemática que es responder a la heterogeneidad, y realmente si lo planteamos como un problema de la educación, estamos en problemas. Y les voy a decir por qué. Porque un problema debería de tener solución, y la heterogeneidad no tiene solución, con lo cual no es un problema, ¿no? Entonces, nuestro punto de partida es poner a la heterogeneidad como foco, ¿no? Donde cómo la miramos, cómo la leemos, y si la ponemos en valor y entendemos que la diversidad no es la excepción, sino la norma, cambia todo ese posicionamiento que tenemos frente a nuestros estudiantes, porque requiere de nosotros crear condiciones para dar respuesta. En la medida que trabajamos desde la excepción, las respuestas son excepcionales, y hasta aquí no han sido transformadoras de práctica. Entonces, vamos a trabajar con esta perspectiva de educación inclusiva, cómo materializarla, hacerla tangible en el aula y en las prácticas para que realmente todos y todas estén aprendiendo, porque ya un debate lo hemos superado, es que estén en las escuelas, hoy están e interpelan en las escuelas, todos y todas. Bueno, ¿cómo hacemos para que estén aprendiendo? Entonces, ¿qué es lo que nos permite materializar esos principios? El enfoque del diseño universal para el aprendizaje. Y vamos a ir recorriendo un poco eh, algunas ideas de estos principios en términos de prácticas para poder llegar a definir qué es el diseño universal para el aprendizaje. Pero requiere, en esta introducción que hice, requiere de nosotros un cambio de mirada sí o sí. Digo, si seguimos pensando en términos de déficit, de desventaja, de qué hacer con determinados estudiantes, esto no va a dar resultado. ¿Por qué? Porque esto no es una alternativa a un PPI, no es una alternativa a hacer un recorrido individualizado. Esto es cómo realmente podemos diversificar nuestra planificación y responder a todos nuestros estudiantes. Y si yo sigo mirando el aula desde esta representación que tengo de la excepción, poco voy a poder hacer para dar respuestas a todos y todas. Entonces, este tema, que yo hoy claramente no es el tema para el que me llamaron, pero creo que es el que hay que trabajar fuertemente, que es las representaciones que tenemos de la educación inclusiva, es como clave para poder abordar esta propuesta que traigo. Lo digo porque ya hicieron este recorrido, hago hincapié en eso. Eh, Hace un ratito hablábamos de la intervención del gran Gerardo Echeíta, y trabajaba sobre todo los aspectos sociales, ¿no? De cómo alojar y dar la bienvenida, y son todos componentes que hacen a realmente lograr el progreso, ¿no? de nuestros estudiantes. Entonces digo, como es un todo, ojo que esto es un aspecto, es solo un aspecto de un todo, que cómo miramos la escuela, cómo alojamos a nuestros estudiantes desde esta perspectiva, cómo pensamos la convivencia, cómo pensamos la gestión, y en este caso vamos a pensar las prácticas, ¿sí? Y nos vamos a centrar en eso. Entonces, pensemos e imaginemos, los y las invito a imaginar una escuela y un aula inclusiva, ¿no? Se le vienen representaciones, y muy probablemente
lo primero que piensen es en determinadas presencias. No, bueno, un aula es inclusiva porque tengo determinados estudiantes. No, un aula es inclusiva porque las actividades que nos proponemos, tanto dentro del aula como fuera del aula, promueven que todos participen y participen activamente, no realmente, desde su potencial de aprendizaje. Una vez de la educación inclusiva es garantizar presencia, participación y progreso de todos y cada uno de nuestros estudiantes. Presencia, participación y progreso de todos y cada uno de nuestros estudiantes. En términos de DUA, de este enfoque para materializar estos principios en la práctica, esa presencia es una presencia real, una presencia disponible. Que ustedes estén aquí escuchándome no significa que me estén escuchando con atención, que estén disponibles a la escucha para mí. ¿No? ¿Por qué? Porque puedo tener todas las intenciones, puede haber cuestiones del contexto que desvíen esa atención, ¿no? Están en el trabajo, se conectaron desde el trabajo, se conectaron desde casa, pero hoy surgió algo y están sus hijos, y con lo cual la atención comienza, ¿no? A perderse, y entonces esa presencia la tengo que garantizar yo. Es decir, que ustedes puedan estar disponibles a esta conferencia, a esta charla, o este intento de pensar con ustedes las prácticas, va a depender más de mí. Porque si no, seguimos culpando al contexto y al otro. Y este es el posicionamiento que tenemos en prácticas inclusivas. ¿Cómo creamos nosotros las condiciones, en términos de Philip Merier, ¿no? La pedagogía de las condiciones, para que el otro aprenda? O Ferreira habla de condiciones de educabilidad. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos en cuenta conocimientos y experiencias previas. Y cuando decimos conocimientos y experiencias previas, no son esos conocimientos curriculares del diseño curricular, que habitualmente es lo que salimos a sondear en nuestros diagnósticos. ¿Qué saben, no? De esto que vengo a compartir. Claramente yo hice mi sondeo, fui recorriendo, me facilitaron y fui recorriendo todas las clases que tuvieron, que la verdad que maravillosas y geniales, una propuesta de un nivel increíble. Espero yo no arruinarlo con mi presentación. Digo, con todo este recorrido uno dice, bueno, estos son los conocimientos previos que traen, ¿no? De esta formación y de otras que ofrece este espacio. Pero no pasa por ahí. Pasa también por sus experiencias laborales y de vida que uno trae y pone y reivindica y que tiene que conectar en ese conocimiento del otro. ¿Recuerdan la pandemia, que parece que fue hace una eternidad y fue hace 5 minutos? Y hubo algunas expresiones incluso de la ONU refiriéndose a los países que estuvieron más tiempo en la virtualidad, ¿no? Sus sistemas educativos se sostuvieron en la virtualidad más tiempo, entre ellos la Argentina, un año completo. No todos los países estuvieron tanto tiempo en la virtualidad, también hubo otros que estuvieron 2 años, ¿no? Y se refería a la catástrofe educativa, un tiempo de catástrofe. Bueno, no vamos a discutir el tema de todo lo que pusimos y el cuerpo y las ganas y todo lo que crecimos. Yo voy a referirme a esta definición de Tony Wood, que es del 2000, pero que es tan actual, y que hace referencia a esas experiencias. Nuestros estudiantes aprendieron y mucho, pero nosotros no pudimos conectar esos aprendizajes con el diseño curricular, porque tenemos estas representaciones que nos limitan y que no tenía que ver con hacer estadísticas de cantidad de muertos, nada más depresivo que trabajar matemáticas y estadísticas pensando en la cantidad de personas enfermas, la cantidad de personas que murieron, digo, para la realidad que los atravesaba, algo poco acertado, fueron propuestas como esa. Tenían que ver con ciertos conocimientos que incluso hacen a convertirse en ciudadanos, ¿no? A la solidaridad, al cuidado propio, al cuidado de la familia, al compromiso social. Había tanto el trabajo en red, había tanto conocimiento que nosotros podíamos tensionar con el diseño curricular. Bueno, a eso hace referencia especialistas en educación inclusiva.
que cuando uno involucra al otro, lo involucra desde esa experiencia de vida, contemplando esos contextos, esos recorridos, los estímulos que hayan recibido y a su vez el aquí ahora, porque el aquí ahora es un condicionante, ¿no? Hay un momento clave. Estoy en este momento con todas las pilas. Estoy en este momento que había llevado recontra motivado para escuchar esta conferencia, eso por mi alta autoestima, pero resulta que se atravesó algo familiar del trabajo y tu cabeza está con algún problema que te está tomando y la motivación dónde quedó. Y ahí el hacer de la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué propone Tony Wood? Orquestar el aprendizaje, dice, para poder derribar las barreras de la participación. Entonces yo recién hablaba de la presencia, ¿no? Esa presencia real, activa, disponible. Segundo, había dicho participación, presencia, participación y progreso, ¿no? Tony Wood dice orquestar el aprendizaje y superar las barreras de participación. Esa participación es una participación real. ¿Saben cuántas veces uno visita escuelas y ve estudiantes con algún diagnóstico, con alguna etiqueta, que en situaciones áulicas o situaciones de actos escolares terminan al lado del maestro, de la maestra, del profe, casi de la mano, no participando activamente de la propuesta, sino como acompañante? Y es clásico escuchar, es mi secretario, es mi secretaria. Y encima la gente se emociona y dice qué lindo, qué inclusivo, ¿no? Todo esto. Y la pregunta es si es todo lo que podía hacer, ¿no? Digo, si ser secretario de la maestra es todo lo que hasta ahora podía hacer, es un montón entonces. Estamos ahí, está cumpliendo. Y si es parte de su deseo, es genial. Yo quiero estar al lado de mi maestra, de mi seño, para ayudarla. Es genial. Pero si es lo que el maestro, la maestra, el profe creía que podía hacer, estamos fallando. Y eso tiene que ver con poder identificar las barreras en uno mismo con sus propias representaciones. Por eso hice esa introducción sobre cuestiones previas para poder avanzar en las prácticas, que tiene que ver con que hay muchas veces las limitaciones las ponemos nosotros, en lo que creemos que puede o no puede el otro, y las oportunidades que le ofrecemos al otro, simplemente porque no tenemos esa disposición a la escucha, diría Brailovsky, esa escucha atenta y amorosa. O Scliar diría, abrazar la historia que el otro tiene para contar. Si tuviéramos y nos dedicáramos ese tiempito para conocer al otro, no serían los resultados en nuestra cotidianidad, ¿no? En nuestro hacer diario, en nuestras escuelas, en nuestras aulas. Bueno, avancemos un poquito porque Tony Wood, Mela Scott nos brindan el índice de inclusión. Una, creo que por ahí la herramienta por excelencia a la hora de pensar en análisis institucional, no es la única, pensando en Echeíta, está el termómetro, que escribe junto con Plena Inclusión, o Modelo Inclusiva de Chile, digo, hay varias herramientas para hacer análisis institucional en clave de inclusión, ¿no? Y de alguna manera hacer como ese checklist de cuán inclusiva es mi escuela, pero claramente el más conocido y difícil de aplicar, ¿eh? Y difícil de aplicar porque requiere sostener equipos durante por lo menos un año para hacer el análisis, ¿no? Eh, y otras cuestiones que requiere el índice, pero tiene muchas claves para nosotros para poder leer nuestras prácticas. Y entonces proponen esta idea de orquestar el proceso de aprendizaje que realmente podamos planificar respondiendo a la diversidad. Y en ese sentido, lo que implica de nosotros es entender la diversidad como inherente a la naturaleza humana. Diversos somos todos. Y en términos de DUA, donde me voy a ir acercando, porque lo último que voy a decir justamente es la definición, vamos a hablar de un concepto clave que es la variabilidad del aprendizaje, ¿no? Como el marco teórico del diseño, pero yo estoy ampliándolo, es el de las neurociencias, se entiende que la variabilidad cerebral es la que determina esa variabilidad del aprendizaje. No existen dos cerebros iguales, no existen dos personas que aprenden de la misma manera. Y además somos en contexto, ¿no? Somos en contexto. Entonces,
no percibimos la información de la misma manera, no nos involucramos, no nos comprometemos, no nos implicamos de la misma manera con el proceso y no nos expresamos de la misma manera con fluidez. Ya ven que a mí me encanta hablar mucho y eso me sale más o menos bien. También me gusta escribir. No soy buena dibujando y acá las chicas de Dicho a Mano me ayudaron con, con la presentación en ponerla tan bonita, ¿no? Y ponerle ese aporte visual. Bueno, no soy buena dibujando, no soy buena expresándome con otros formatos. Y tal vez muchos de ustedes no se les va bien el hablar en público, pero sí hacerlo por escrito o sí manifestarlo de otra manera. Esas formas de expresarnos deberían ser tenidas en cuenta. Eso es reconocer la diversidad, ¿entienden? Y la apuesta es ponerla en valor, digamos, reconocerla y ponerla en valor. Y eso cambia nuestro posicionamiento, porque en general la diversidad la ponemos en tensión y como problema. Como supervisora de escuela suelo leer muchos proyectos institucionales que arrancan definiendo, ¿no?, los problemas que tiene la institución y las acciones que van a desplegar, ¿no?, para derribar esas barreras, para abordar esos problemas. Y el primer problema que aparece siempre es el problema de la heterogeneidad. Entonces, aquí estamos desde otro lugar, pensando no el problema, sino la oportunidad. Entonces, reconocer la diversidad en estos términos para poder planificar dando respuesta, es decir, anticipar la diversidad, realmente garantizar accesibilidad, implica comprender la diferencia, o sea, lograr una interpretación de esto que nos diferencia y nos hace únicos, pero siempre en términos de no posicionarnos en el déficit, o sea, pensar en el conocimiento, ¿no? En el apoyo al conocimiento, en todo lo que pueden y no en lo que no pueden. Este, y generar autonomía de nuestros estudiantes, implicarlo en el propio proceso, para que sean protagonistas de ese proceso. Entonces, el diseño universal tiene como lema que el aprendizaje no tenga límites. Y parte de la idea es que todos podemos aprender. Claramente, no podemos aprender lo mismo, de la misma manera y al mismo tiempo, pero todos podemos aprender. Y si partimos de esa base que todos podemos aprender, ahí Odette Moliner García dice, tenemos que creer y confiar, ¿no?, que todos realmente podemos aprender. Creer y confiar en eso. Yo agregaría que el fracaso no puede ser una opción dentro de la escuela. Imagínate que esa sería como la consigna clave, que en las escuelas el fracaso no puede ser una opción. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar que todos pueden aprender. Porque partimos de esa base y esa convicción. Se dan cuenta que es más que un discurso. Entonces, esa comprensión, en realidad, si bien hay una comprensión de aquello que nosotros queremos lograr y que nuestros estudiantes entiendan cuáles son, ¿no?, comprendan esos objetivos y de alguna manera interactúen para posicionarse en eso, para lograr esa autonomía, sí, yo puedo con esto, o participar en el diseño de la propuesta, que sea escuchada su voz, también tiene que haber una comprensión nuestra de eso. Y entonces, ¿qué implica? Y seguimos orquestando, poder trabajar cooperativamente, poder trabajar en valores como el respeto mutuo, ¿no? El hecho de, dice Dúa, es un proceso iterativo y aquí, desde el índice de inclusión, dice, los docentes planifican, revisan y enseñan en colaboración entre docentes y con los estudiantes. Y con los estudiantes. Para eso, claramente, es importante movilizar los recursos, sí, pero en realidad resignificar los recursos que tiene la escuela, porque si no siempre caemos en que para esto se necesita mayor recurso, que es un docente especializado, aulas con toda la tecnología, ¿no? Cursos menos numerosos. Y yo les puedo asegurar que con cursos menos numerosos he visto fracasar un montón de estudiantes. O sea que no es el número, no es la tecnología, porque he visto escuelas que tienen todas pantallas digitales y después muchas veces los docentes proyectan en la pantalla digital un PDF. Digo,
no es la tecnología en sí misma innovadora, ¿no? O sea, es lo que hagamos nosotros con la tecnología. Entonces, es como resignificar los recursos con estos lentes de inclusión para pensar en los apoyos que necesitan todos y cada uno de nuestros estudiantes. Y fundamentalmente, yo diría, es el recurso humano, porque es entre todos. Visitando y visitando muchas escuelas en el país y fuera del país, esas escuelas que más avanzan en materia de inclusión son escuelas donde la comunidad educativa está tan implicada que todos los estudiantes son de todos. Hay un conocimiento de todas las trayectorias, donde uno interactúa con los docentes y empiezan a contar y conectan con todos los estudiantes, que uno ya piensa, bueno, aquí el éxito está garantizado y de hecho se nota no solo en los niveles de promoción, en la convivencia, en salir del patio, en respirar estos principios de educación inclusiva que son como lo que ilumina, ¿no? Dan luz a nuestras prácticas. Digo, no son principios abstractos, no tienen que ver solo con un discurso. Como yo voy a hacer tangible la igualdad y la igualdad de oportunidades en mi planificación, cómo voy a garantizar esa participación, cómo da cuenta mi planificación de que estoy respetando las singularidades, no estoy tensionando a que se parezcan a los demás. Un discurso que deberíamos de desterrar dentro de la escuela, ¿no? O sea, preguntamos qué tiene y no preguntamos quién es. Y luego preguntamos si va a poder hacer lo mismo que los demás. Esas preguntas no deberían de existir dentro de la escuela, no van a poder hacer lo mismo. Y esto es un hecho, ¿no? Y la verdad que celebramos que no todos puedan hacer exactamente lo mismo porque hay otras formas de aprender que podemos descubrir. Pero ¿escucharon lo que dije? Celebramos. Celebramos la diferencia. Y entonces, algo de la educación inclusiva y nuestras prácticas, aunque lo piense en términos de DUA, tienen que ver con con querer que estén todos en la escuela. Dice Blechmar, que estén todos hoy en la escuela es el problema que queríamos tener, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces vemos en la calle niños trabajando o revolviendo la basura con sus, con adultos, pueden ser su familia? Vemos situaciones periodísticas donde muestran jóvenes que mueren en asaltos y uno dice, esto le pasó porque no están en la escuela, ¿no? Pero el tema es que cuando están en la escuela no lo sostenemos, porque eso también es educación inclusiva y eso también es pensar en las prácticas. No se trata solo de decir que te quiero, se trata de decir que te quiero en mi propia planificación. Entonces, que estén en las escuelas interpelándonos todos y todas, es el problema que queríamos tener. Entonces, esta forma que se me ilumina la cara, porque lo siento, porque me emociona, porque realmente me involucra pensar en todo, eso es lo que nos debería pasar a todos. Y la realidad es que se vive con tensión, se vive en crisis. Tenemos muchos docentes en crisis porque esta realidad los desborda, porque las crisis de los estudiantes, porque se escapan del aula, porque pegan, porque le pegan a los docentes, porque corren riesgo muchos estudiantes, porque las familias presionan, por los scratches en las redes, ¿no? Bueno, claramente uno piensa, con esta sociedad, ¿cómo vamos a hacer? El problema es que el cambio social se va a dar a partir de la escuela. O sea, hoy nosotros tenemos que construir, ¿no? Porque la inclusión es casi como contracultural. Yo soy de una generación donde se los ocultaba en el fondo de casa. Con lo cual, todo el tiempo me estoy deconstruyendo en mi discurso. Entonces, son las generaciones que vienen, en la medida que todos estén en la escuela, los que van a naturalizar estos principios y todo esto se va a respirar, no solo en las escuelas, sino también en la sociedad toda, porque esa transformación social nace, ¿no? De estos estudiantes que van transformando la sociedad, no somos nosotros, pero debemos darnos la oportunidad. Y eso no solo requiere una normativa
y una capacitación como esta, sino la decisión de querer hacerlo, ¿no? Y el sentimiento de querer hacerlo, ¿no? Y digo la decisión porque implica atravesar y sostener la crisis, ¿no? Yo les voy dando algunos recursos, pero en el medio voy me echando otras cuestiones que son de posicionamientos que para mí son clave y que van cruzando. Claramente tenemos que pensar en términos de desarrollar actividades auténticas que respondan al contexto, en colaboración, que utilice todos los espacios de la escuela, todos los espacios de la escuela, porque hay que como romper con las paredes, metafóricamente, si se pudiera literalmente, pero si no metafóricamente, en la escuela, para poder pensar en agrupaciones flexibles, este concepto de hiperaulas, agrandar y achicar grupos según las necesidades y no clasificando estudiantes, pensando la grupalidad, garantizando realmente una participación activa, fomentando la autonomía y resignificando los recursos. Son actividades auténticas cuando son significativas para los estudiantes y son significativas cuando le encuentran sentido. Y le encuentran sentido cuando responden a su contexto y ven cómo va ahí todo esto que parece tan abstracto, ¿no? Cómo va a ir conectando en revisitar nuestra planificación para realmente ver si todo esto que lo está iluminando se traduce en propuestas concretas y reales que estén enfocadas en estos principios. Y la realidad es que en general empezamos planificando actividades, luego elaboramos algunos objetivos y proponemos una evaluación que mucho no se mueve de las evaluaciones tradicionales. Y el proceso es completamente diferente y ahora lo vamos a ver, ¿no? Bueno, ¿qué es importante siempre para poder pensar nuestras prácticas? Detenernos en evaluar las barreras en las escuelas. Y ahí lo vamos a pensar en términos de competencias docentes, ideas y creencias sobre la enseñanza y aprendizaje. Hay que preguntarnos qué enseñamos, para qué enseñamos, cómo aprendemos, ¿no? Porque como aprendemos, enseñamos para poder después identificar prácticas y estrategias que vamos a utilizar en el aula, pero también identificar que las prácticas y estrategias que estamos utilizando son barreras para el aprendizaje. Entonces, vamos a pensar, bueno, aquí me faltó una palabra que quedó abajo, equilibrio individual, grupal y global. Carol Tomlinson dice, el objetivo es garantizar el equilibrio individual, grupal y global. Para eso debemos jerarquizar los contenidos, anticipar las diferencias, entender que la enseñanza y la evaluación son procesos inseparables, por eso Dúa va a hablar de ese proceso iterativo todo el tiempo, en un ida y vuelta que me va permitiendo hacer esa evaluación, primero de la propia propuesta, que voy a estar haciendo ajustes permanentemente, tanto en contenidos como procesos y productos, ¿sí? Que nuestros estudiantes van a participar en la medida que esas clases están pensadas para ellos. Tonucci dice, no me gusta hablar de una escuela inclusiva, me gustaría hablar de una escuela exclusiva, dice. Y se refiere a exclusivamente pensada para cada uno de nuestros estudiantes, es decir, que cada uno sienta que esa escuela lo pensó exclusivamente a él, pero que sea el sentir de todos y cada uno de los estudiantes. Entonces Tomlinson lo plantea en términos de superar el modelo de talla única. Vamos con un trajecito para todos, lo agrandamos, lo achicamos según las necesidades, y dice, no, vamos con un traje a la medida de cada uno de nuestros estudiantes. Claro, y ahí surgen planteos y cuestionamientos de los docentes. ¿Qué es lo que nos están pidiendo entonces? Que hagamos 25 planificaciones, 35 evaluaciones, no. Vamos a hablar en términos de personalización. Es de generar opciones, entender que no hay un único recorrido, que generalmente, por eso digo, siempre pensamos los objetivos de aprendizaje como posteriores al desarrollo, al diseño de las actividades, y son anteriores. ¿Por qué? Digo, técnicamente son anteriores, digo cómo pasa en la rutina. En la rutina pienso en cómo voy a hacer, cómo voy a dar la clase, pues pienso en los objetivos. Y lo rutinario, lo que se mecaniza, no da respuesta. Entonces, volvemos a ese paso
de la intencionalidad pedagógica de la planificación, ¿no? Reconectarme con mi intención pedagógica, con lo que me propongo. Y entonces el diseño dice, el problema está en que en los objetivos de aprendizaje generalmente están las principales barreras. ¿Por qué? Porque en los objetivos anticipamos el cómo y el cómo suele ser de una única manera. Y entonces, como es una única forma de llegar, siempre, siempre dejamos afuera a algunos estudiantes. Si yo no diría muchos. Hace un ratito decía, como enseñamos, aprendemos. El tema es, si el otro aprende como yo, va bien, pero si no aprende como yo, se queda fuera. Entonces, hay que revisitar ese planteamiento de objetivos y pensar en opciones posibles, ¿sí? En cuanto a presencias posibles que no tienen que ver con que si tengo un estudiante con autismo, si tengo un estudiante sordo, sino pensar en sus formas de aprender. En términos de COL podríamos hablar de la identidad del aprendiz, también podríamos hablar de estilos de aprendizaje o inteligencias múltiples. Digo, hay tantas teorías que podríamos traer acá para pensar esa diversidad, ¿no? Pero que nosotros vamos a hablar en términos de DUA, variabilidad del aprendizaje. Entonces, eh, la idea es que, o sea, nuestro objetivo es que vamos a plantearlo en términos de objetivos de aprendizaje y no de enseñanza. O sea, y nuestro objetivo es que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje y nosotros solo vamos a ser mediadores. Traemos, y ya lo tuvieron con tanta suerte, Echeita dedicándole todo este tiempo, investigadores como Echeita, Martín, Sandoval, Simón, plantean la actitud docente comprometida, ¿no?, con la diversidad. Y de alguna manera nos adelantan los principios de DUA. Dice, un docente comprometido con la diversidad presenta una variedad de opciones sobre qué aprender y cómo evaluar, ¿no? Entonces estamos hablando de el qué, el cómo y el porqué del aprendizaje. Son los tres principios de DUA. ¿Qué, cómo y por qué del aprendizaje? Tres principios del diseño universal para el aprendizaje, que están asociados, y ahora vamos a ver, porque les decía, el marco teórico tiene que ver con las neurociencias, están asociados a redes neuronales que vamos conectando, redes afectivas, redes estratégicas, redes de reconocimiento, ¿sí? Y que tienen que ver con presentar una diversidad de formas de presentar la información, una diversidad de formas de implicarlos, de motivarlos con el proceso, una diversidad de formas de garantizar que se expresen, ¿no?, y compartan aquello que han aprendido de múltiples maneras. Dice exactamente lo mismo Echeita. Variedad de formas para organizar el espacio en el aula, variedad de tiempos y ritmos de aprendizaje. Miren lo que dice, multitud de oportunidades para que los estudiantes participen en el aula, variedad de apoyos educativos, siempre de distintas índoles, dice, preferiblemente en el aula, porque habitualmente lo que pasa en las escuelas es que determinados estudiantes los retiran del aula, porque va a estar más cómodo en la biblioteca, porque no hacen ruido, porque mejor con su maestra, mejor en la otra sala, mejor en la sala de profesores, que ahora no hay nadie, ¿no? Se aprende con el otro, se aprende con el otro, es imposible de esa manera. Entonces, deberíamos de preguntarnos por qué implica cambiar las concepciones tradicionales de modelo de enseñanza centradas en el docente. Claramente porque estamos pensando en el estudiante como protagonista. Bueno, y aquí ya empiezo a adentrarme en lo que es el diseño universal para el aprendizaje, que nace allá por el año 84 en el Centro Especial de Tecnología Aplicada, CATS, Centro Especial de Tecnología Aplicada. ¿Y qué dice? Que tenemos que pensar en las necesidades de todos, no de algunos. Nosotros en términos de inclusión, hasta ahora, que falsa inclusión, porque les puedo asegurar que todavía conviven los 4 paradigmas en las escuelas, ¿no? Segregación, exclusión, integración e inclusión. Bueno, parados más en la integración que en la inclusión, pensamos en las necesidades de determinados estudiantes y entonces ahí nosotros vemos cómo se puede este niño integrar a esta propuesta. Luego avanzamos un poquito y decimos, bueno, no, nosotros le tenemos que adaptar la propuesta. Y ahí arrancamos con estos PPI que yo tengo que confesar
que celebré porque era una punta, ya por el 2016, garantizar la titulación de los estudiantes. Era un objetivo que todavía estaba como a la voluntad de las escuelas y por lo menos se hacía normativa. Y creo que para ese contexto estuvo muy bien. Pero los PPI y los títulos que salen con esa consideración, tal vez son títulos, digo, lo pongo después para la discusión, ¿no? Pero tal vez son títulos devaluados. Si pudiéramos tener algo que nos anticipe a los PPI, que demuestre que hemos agotado todas las posibilidades, porque llegamos al PPI sin agotar ninguna posibilidad, sino con una representación de lo que el otro puede. Y en este caso, la perspectiva es, vamos a partir de las necesidades de todos, no de algunos, y entonces vamos a diversificar pensando en cómo hacemos accesibles materiales, métodos y entornos de aprendizaje. Y vamos a integrar apoyos específicos de ser necesario. Pero primero diversifiquemos, ¿no? Para eso vamos a pensar en las barreras para el aprendizaje, dice Muntaner, ¿no? La participación para promover ese equilibrio entre la diversidad y la pertenencia, ¿no? Y diría la pertinencia también. Así que vamos a pensar en esos contextos que permitan trabajar en un mismo espacio a todos y todas, y que se vayan contemplando y volviendo con ese equilibrio individual, grupal y global, los ritmos, ¿no? Y los recorridos posibles. Siempre con el mismo contenido, contemplando que algunos van más rápido y algunos van más lento, ¿no? Y que hay posibilidades de abordarlos diferentes y que esas propuestas se las tenemos que ofrecer para que con autonomía que vamos a ir también enseñando y potenciando, puedan ir eligiendo esos recorridos. Con lo cual, también vamos pensando en que no hay un límite para el aprendizaje porque hoy eligen un recorrido, pero eso los va empoderando y más adelante van a poder hacer otro. En cambio, muchas veces anticipando el recorrido y pensando que es lo único que pueden hacer, no generamos esas oportunidades y nos encontramos con realidades como las que tenemos hoy en las escuelas, donde están en un primer año de secundario sin saber leer ni escribir. Y le echamos la culpa a lo patológico, al contexto, a un montón de cosas, pero no revisamos qué fue lo que les ofrecimos a lo largo de toda esa trayectoria escolar, ¿no? Bueno, eh, qué y cómo se enseña y se aprende es la clave para pensar en el diseño, ¿sí? Entonces, la clave y el centro de reflexión es pensar sobre nuestras propias prácticas. Y entonces aquí José Blas García Pérez y Antonio Márquez nos dan algunos indicadores, yo voy regulando mi tiempo, voy bien todavía. Nos dan algunos indicadores para pensar en cómo deben ser esas planificaciones y esos diseños de ambiente de aprendizaje, ¿no? Entonces dice, hay que desarrollar opciones para la personalización o la flexibilización de las propuestas. Aquí es donde digo, hay que anticipar recorridos posibles. Claro, ellos trabajan muy de la práctica y muy con este enfoque y con las neurociencias, pero para aquellos que por ahí las neurociencias les resultan como, bueno, como la tengo ahí en cuestión, porque también vamos a ser sinceros, hay quienes directamente desestiman simplemente porque ese es el marco teórico y lo sabemos, podemos pensar en otros autores bien alejados de las neurociencias que hablan de lo mismo de otra manera. Digo, un Brailovsky habla de ser docentes arquitectos, ¿no? Que somos comprometidos con el diseño, que anticipamos y pensamos en recorridos posibles, recorridos posibles. Bueno, estamos hablando de lo mismo. Y bueno, ¿qué dice? Esa personalización, lo que nos traen Antonio Márquez y José Blas García Pérez, y que lo trae el diseño universal, es que hay que presentar la información en múltiples formatos y que hay que generar flexibilidad para que nuestros estudiantes se puedan expresar. Y ese es el marco DUA, ¿no? Claramente, para poder hacerlo posible, porque esa es la intencionalidad, vamos a pensar en metodologías activas que se van a poner a disposición, pero DUA no es una metodología. Las metodologías, y aquí lo ponemos, se ponen a disposición, ¿sí? Digo, eh,
la tecnología en sí mismo no nos domina, por eso decía antes, o sea, puedo poner una hermosa pantalla digital y hacer un uso subdesarrollado de tecnología avanzada. Entonces, no determina en sí mismo la innovación, es la comprensión que tenemos nosotros y el manejo de esa propuesta. Entonces, estas metodologías van a dar respuesta a esas necesidades de todos y todas, ¿no? Entonces, dice, se van a diseñar tareas basadas en competencias claves, entonces vamos a trabajar por proyectos, retos, problemas, aprendizaje en servicio, y ahí empezamos a contemplar esa variabilidad del aprendizaje. O sea, esa propuesta se pone a disposición de una intencionalidad. Eso es lo importante. Por eso la metodología está a disposición de DUA y DUA no es una herramienta ni una metodología. Es una mirada, es un enfoque, es una forma de materializar los principios de la educación inclusiva. ¿Mm? Bien, no solo eso, se proponen, dice, estos autores procesos de coordinación y colaboración docentes para planificar estructuras organizativas orientadas a proporcionar apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿qué decía? Es un todo. En mi posicionamiento, mi mirada, los principios que abrazo, la convicción que tengo, el hecho de quererlo. Es la gestión para pensar en que esto lo hacemos entre todos, así como decía, se aprende con otro, la escuela es en el encuentro con el otro, primer encuentro es entre nosotros, planificar juntos, pensar juntos a la escuela, pensar juntos a todos nuestros estudiantes, va a permitir flexibilizar, reorganizar, hacer movimientos en la escuela para que nuestros estudiantes puedan ir de un curso a otro y entonces romper con la lógica por la que fue creado el sistema, dice Flavia Terilli, esas trayectorias teóricas que generan esta gradualidad, ¿no?, de fragmentación del sistema para dar lugar a las trayectorias reales, ¿no?, que es mucho más que un discurso y que esto lo permite. Bueno, romper con el espacio del aula. Podemos empezar primero, hay otras cuestiones, hoy sobre todo económicas, para salir de la escuela, ¿no? Que si podemos no podemos pagar un micro o una entrada a un museo, bueno, hay que pensar que primero tengo que ser capaz de salir del aula, ¿no? De ocupar el patio, de ocupar el hall, de dar una clase en el salón de actos y no tener miedo a perder el control y que entender que en otras propuestas también hay aprendizaje y que ahí hay mucho contenido para trabajar, digo, para aquellos que están casados con el diseño curricular, ese diseño curricular va a aparecer. Digo, no se hace solo en un contexto. En todos lados podemos aprender. Y entonces esas actividades las tenemos que contemplar y acá conectemos con Gerardo y pensemos que todos esos ambientes deben ser realmente ambientes favorecedores de la diversidad, ¿no? Alentadores, ambientes amigables, amorosos, que alojen a todos y todas, ¿no? Porque a veces están en la escuela y luego para cualquier salida dicen, bueno, pero estos estudiantes no. ¿Por qué? Y no, porque son disruptivos, porque se pueden escapar. Si no viene la mamá, no. ¿No? Si no viene el papá o si no viene la PND o la MAI o la DAI, no. Bueno, es lamentable. Es lamentable porque eso implica todavía tener esas representaciones presentes y entonces, ojo, que con la inclusión no se juega, ¿eh? Con la inclusión no puedo jugar a ser inclusiva. ¿Lo soy o no lo soy? ¿No? También me parece que hay que ser claros con esto. Y aquí me gusta esta definición de Celada respecto al diseño universal que ya empezamos a entrar, y dice, en términos matemáticos, y digo para empezar a superar esta idea de la discapacidad, ¿no? Dice, en términos matemáticos, la discapacidad de una persona es la relación, división entre sus características propias, numerador, y la accesibilidad al entorno, denominador. Como toda división, si el denominador accesibilidad es prácticamente nulo, el resultado de discapacidad es infinito. Si el denominador accesibilidad es un número muy grande, el resultado de discapacidad es prácticamente cero. Entonces, según la ecuación,
un entorno con nula accesibilidad acentúa la discapacidad hasta el infinito. Y un entorno con accesibilidad infinita elimina por completo la discapacidad. ¿Qué dice el diseño universal? Que son los diseños curriculares discapacitantes, que no es la discapacidad de la persona limitante. Y no es discapacitante solo de personas con discapacidad, digo, que las hace visibles o ahí, ¿no? Que aparece la discapacidad por encima de todo y como barrera. Muchos estudiantes se quedan afuera en el sistema escolar y no tienen discapacidad. ¿Me entienden? Y justamente juego con esta idea, digo, es nuestra propia forma de abordar el diseño, de poner el contenido como objetivo y no pensar en el medio, ¿no? Y en lo que realmente queremos que suceda en ese aprendizaje, que estamos discapacitando a un montón de estudiantes en términos de aprendizaje, con sin discapacidad. Entonces, ¿qué plantea? Discapacidad-accesibilidad es un binomio independiente de las características propias del ser humano. O sea, tengan o no tengan discapacidad. Todos somos responsables del diseño, la ejecución y la puesta en marcha de medidas de accesibilidad. ¿Mm? Para todos y todas. Y este es el punto de partida para nosotros para pensar el diseño universal. Como les decía antes, nace en los Estados Unidos allá por el año 1984 en un contexto particular de los Estados Unidos, en la época de Reagan, un informe que daba cuenta justamente de la cantidad de estudiantes que se perdían en el sistema, el avance de las tecnologías y también el empoderamiento del colectivo de personas con discapacidad es el lugar, digamos, justo para que aparezca el diseño universal para el aprendizaje. Como dije, el marco teórico fuerte del diseño son las neurociencias y también se inspira en los 7 principios de arquitectura. Un poquito antes, fines de los 70, principios de los 80, también un arquitecto americano empieza a pensar en el diseño de espacios, de productos, de ambientes que sean realmente accesibles para todos y que contemplen el paso del tiempo, para generar que autonomía en esos potenciales usuarios. Ojo que hablo de usuarios en términos de arquitectura, solo de arquitectura. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, yo tengo que pensar que la persona pueda vivir de manera autónoma, ¿no? E interactuar con elementos, por ejemplo, en su hogar, ¿no? La cocina, el baño, la pileta, moverme de un espacio a otro con la mayor autonomía, la mayor cantidad de tiempo posible. Es decir, lograr incluso morirme y haber vivido siempre de manera autónoma e independiente. Y no nos pasa muchas veces con nuestros adultos mayores, donde la casa se convierte en un riesgo. ¿Por qué? Porque pierden la motricidad, porque pierden fuerza, porque se pueden caer en un baño. No estoy hablando del Alzheimer y la comprensión, aunque hasta eso también podría estar anticipado. Algún punto, hay un punto donde claramente hay otra cuestión, ¿no? Pero mucho de eso, si los diseños fueran realmente universales, extenderíamos esa autonomía. Bueno, esos principios, 7 principios en arquitectura: igualdad de uso, información fácil de percibir, flexibilidad, tolerancia al error, escaso esfuerzo físico, que realmente sea simple e intuitivo y que contemple dimensiones apropiadas para acercarse, para tocar, para mirar, ¿no? Esos 7 principios inspiran, ¿no? Se inspira acá y dice, bueno, estos 7 principios los puedo tomar y se convierten en 3, ¿sí? Digo, pero esto mismo, allá por febrero de este año, acompañando una escuela que vengo como acompañando desde ese momento, y les jugábamos, yo traía unos materiales para pensar arquitectura y relacionarlo con educación, llevaron a los docentes a hacer ciertos movimientos dentro del aula, incluso de la disposición de la cartelería, ¿no? Entonces una docente después me contaba, siempre ponemos el abecedario arriba del pizarrón, ¿no? Es un clásico en primer grado, en segundo grado, ese abecedario arriba del pizarrón. Y termino buscando una mega regla para ir señalándole allá arriba. Y sí, claro, cuando contaste de esto, de las posibilidades de que esté accesible,
cambié la disposición y cambió la forma de interactuar de los chicos. Y son pequeños gestos del diseño, ni hablemos todavía de todo el potencial de DUA, pero solo que se quedó con esa introducción que era sobre arquitectura, cómo cambiaron la disposición en el aula y el efecto que trae con nuestros estudiantes. Imagínense todo lo que todavía podemos hacer. Bueno, claramente DUA entonces es un enfoque didáctico, pero es un enfoque que afecta esa didáctica con los principios de la educación inclusiva, ¿no? Y parte de la idea de que la diversidad es inherente a la humanidad. Por lo tanto, la diversidad en el aprendizaje se vuelve inherente al estudiantado. ¿Escucharon? Si la diversidad es Trabajamos juntos también. la humanidad, ahí a alguien se le disparó el micrófono, ¿no? No sé si. Sí, también. Bueno, Tal vez no se dio cuenta. La diversidad en el aprendizaje se vuelve inherente al estudiantado. Entonces, dar respuesta a la diversidad es garantizar equidad educativa. Es, diría Brenner cuando habla de educación inclusiva, es una reparación, ¿no?, a una deuda histórica que tenemos de tantos que se quedan afuera, que pueden, no pueden y no quieren, dice, y nosotros tenemos que hacer y asumir el desafío y el riesgo por el otro para hacer que puedan y quieran estar, ¿no? Entonces, es una cuestión de justicia. No estamos acá para ver si le hacemos el bien a algunos estudiantes. Esto es una deuda que debemos reparar. Porque cuando hablamos de garantizar derecho a la educación, estamos hablando de garantizar que estén dentro de la escuela aprendiendo, o garantizar esas condiciones para que realmente estén aprendiendo. ¿Sí? Bueno, ya comenté los orígenes y hablé de CAT. La crítica de CAT es que los diseños curriculares han contemplado a la mayoría y no tuvieron en cuenta las minorías, ¿no? Y yo quiero jugar con esa idea y con ustedes, con esa idea de las minorías, en este sentido. Pensemos en minorías en riesgo de exclusión. No son solo el colectivo, es dentro de la escuela, ¿no? Digo, pero que es lo mismo a nivel social, digo. No son solo el colectivo de personas con discapacidad, alumnos migrantes, digo, en transición, ¿no?, con cuestiones de identidad de género, alumnas madres, padres, y empecemos a nombrar, ¿no?, la vulneración social, cuántas cuestiones pueden aparecer que me muestran un montón de minorías dentro de la escuela que están en riesgo de perder su escolaridad justamente porque están atravesadas por un contexto. En definitiva, cuando Kat dice, tuvieron en cuenta a la mayoría y no tuvieron en cuenta las minorías, yo quiero invertir el juego. Digo, en realidad tuvieron en cuenta la minoría y no tuvieron en cuenta las mayorías, porque las minorías son mayoría. En definitiva, ¿para quiénes fuimos preparados? Para aquellos que cumplen con el perfil, vuelvo a te dije, de la trayectoria teórica, ¿no? De lo que deberían y podrían hacer si están en primer grado, en cuarto grado, en primer año, en quinto año de la secundaria. Un estudiante que está en quinto año de la secundaria es un estudiante capaz de. Esos son minorías. Es como, nada, es como trabajar solo con la selección argentina, en términos, ¿no?, de futboleros, como para hacer una metáfora para trabajar en educación. Entonces, yo quiero invertir lo que trae Kat y dice, tuvimos en cuenta a la mayoría y no a las minorías, y yo voy a decir no, tuvimos en cuenta a las minorías y no a las mayorías, que justamente son todos estos colectivos de personas en riesgo de exclusión por diferentes situaciones, ¿no? Bueno, vamos a pensar en términos de Kat, dice, se plantea críticamente que muchos currículos son elaborados para justamente atender a la mayoría. Y entonces dice, no, hay que pensar en la existencia, ¿no?, una amplia proporción de estudiantado que aprende de forma similar, ¿no?, resultando que para dicho estudiantado se determinan los objetivos, se diseñan medios y tareas y se elaboran materiales. Y están pensados para ellos, entonces si nosotros tenemos esa fotografía, decimos, esto está pensado para estos estudiantes, y no está
pensado para otros. No se trata de pensar uno por uno, sino de pensar que hay tantas versiones como estudiantes tengamos en el aula, hay tantas posibilidades de abordarlo que implica que no podemos hacerlo de una única manera, ¿sí? Bueno, entonces, dos aportaciones que nos trae el diseño. Primero, quiebra la dicotomía entre estudiantes con discapacidad y sin discapacidad, como para empezar a hacer cierre. La diversidad es un concepto que se aplica a todo el estudiantado. No es solo para pensar la excepción, decía, la excepción la vamos a pensar como norma. Y entonces tenemos que pensar en alternativas para que accedan todos. Y el foco de la capacidad se desplaza del estudiante a los materiales, a los medios, en particular y el diseño curricular. Estas son como las ideas centrales con las que deberíamos de quedarnos. Bueno, la planificación en el aula es completamente intencional y sistemáticamente diseñada desde el inicio para responder las diferencias individuales. Es decir, yo anticipo la diversidad. Si yo anticipo la diversidad, no hay forma que lleve programado mis 5 minutos de motivación, mis 25 minutos de desarrollo y mis 10 minutos de cierre de una única manera. Primero porque sé que en 5 minutos no voy a motivar a todos, que en 15, en 20, 25 minutos no todos van a poder hacer el recorrido que me propongo, ¿no? Y en 10 no voy a poder hacer el cierre. Ya el tiempo es un limitante. Con lo cual tengo que pensar que hay diferencias entre, y lo trae Kant, ¿no? Las formas en que vemos, oímos, hablamos, nos movemos, leemos, escribimos, entendemos la lengua, prestamos atención, nos organizamos, participamos y recordamos. Si no, pensemos cuando le decimos vamos a trabajar en grupo y formen grupos de 4 y se arma el descontrol y empiezan a arrastrar silla y que yo quiero acá y que yo quiero allá. Hay formas de organizarnos y de participar tan diversas que si yo no lo anticipo, no puedo pensar esto va a suceder en 5, en 10, en 20. Porque eso es pensar que estoy trabajando con un robot, que van a responder automáticamente y en serie a lo que yo propongo, ¿no? Es como tan básico, tan que el día a día nos va enfrentando con eso, pero claro, estamos tan formateados en una forma de enseñar que claramente es tan tradicional y no nos podemos correr de ese saber hacer. Y claro, porque nos genera incertidumbre, porque nos descoloca, porque tenemos miedo y porque no queremos quedar al descubierto, ¿no? De esta situación, porque bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y pedimos a gritos la capacitación, pero siempre con la respuesta de receta sobre como manuales de determinados perfiles de estudiantes. Y eso no funciona. Manuales hay un montón, gente, en las redes, en internet, pongan cómo enseñarle a un estudiante con un montón, hermosos, con profesionales y especialistas en cada patología, hay de todo. Pero el manual no funciona porque, nada, si son padres, madres, pensemos en nuestros hijos, con sin discapacidad, ¿eh? Cuando le duele la pancita y está llorando y vos llamás a tu bebé, ¿viste? ¿Y vos qué haces? Llamás a tu mamá y te dice, ah, hacé tal cosa. Llamás a tu suegra y te dice justo todo lo contrario, porque siempre es clave, ¿no? La suegra y tu madre, siempre todo lo contrario a lo que opinan todo al revés. Bueno, llamás a tu mejor amiga, también te dice otra versión. Vas cambiando de pediatras hasta que encontrás, cada pediatra también tiene una versión. La realidad es que vos aprendés a leer a tu hijo conectándote con tu hijo. No hay una receta de, sí, hay cuestiones generales, pero luego leer qué le está pasando y qué es mejor para tu hijo, que se duerma de costado, que le hagas masajito en la pancita, que le hagas bicicleta. Va a depender de esa relación y vínculo que tengas exclusivamente con tu hijo. Bueno, lo mismo aplica. No hay manuales porque vuelvo a insistir, no estamos condenados al cerebro con el que nacemos, no por tener determinada etiqueta me tengo que comportar sí o sí de determinada manera. ¿Puedo tener algunas cuestiones conductuales parecidas? Sí. Y puede ser que las use para comunicar, pero no lo mismo. ¿Entienden? No estoy comunicando lo mismo. ¿Por qué? Porque somos en contexto, dependen los estímulos, las motivaciones, ¿no? La familia que me tocó, cuánto me estimuló o no. Y eso pasa también con chicos sin discapacidad,
¿no? Aquellos que, papás y mamás con recursos culturales, ni siquiera digo materiales culturales para ofrecer y estimular, no es igual a otros estudiantes. Entonces, digo, esa variabilidad es la que tenemos que tener presente y que vengo trabajando con ustedes desde que arranque, variabilidad de los aprendizajes. Entonces, ya entendemos que todas las personas son únicas y aprenden de maneras que les son particulares. Y la ciencia, ¿no?, demuestra esa variabilidad en la capacidad humana de aprender. O sea que tampoco nos podemos alejar y desconocer esto. Así que, claramente, como nuestros sistemas educativos se organizaron con esas trayectorias teóricas, bueno, nosotros ahora tenemos que salir a compensar eso, pero no se trata de compensar equilibrando, sino reconociendo y dando y respondiendo a las necesidades de todos, ¿no? Siempre es como, bueno, vamos a ponerle estos apoyos y a ver si se empareja, ¿no? Esa ley de emparejamiento. Y entonces ahí podríamos traer un despliegue diciendo, claro, esa insistencia en ajustar, ¿no?, al desajustado, lejos de eso. Bueno, esto nosotros, bueno, nosotros recién les comentaba que estos tres principios de DUA, que responden al qué, al cómo, al porqué del aprendizaje, que están conectados también desde las neurociencias con esas redes que nosotros vamos conectando y que tienen que ver con las redes afectivas que vigilan el entorno interno y externo y establecen prioridades, motivan, accionan el aprendizaje y la conducta. Las redes de reconocimiento que detectan y perciben la información en el entorno y lo transforman en un conocimiento utilizable, y las redes estratégicas que planean, organizan, inician acciones intencionadas con el entorno, ¿no? Bueno, las redes afectivas responden al por qué se aprende, las redes de reconocimiento al qué y las redes estratégicas al cómo. Claramente, bueno, uno puede ubicarlas en el cerebro, digo, para poder pensar en esa variabilidad cerebral, pero hay que pensar en las características, ¿no? Cómo se involucran los estudiantes, primero teniendo confianza en sí mismo, y eso va a depender del feedback, del ida y vuelta que tengan con los docentes y con la propuesta. Cómo les llega la información de manera clara, qué va a aprender, cómo lo va a aprender, ese contenido accesible, y ahí primero el vínculo anterior, y claramente la interacción con la información y esa variabilidad también y esa accesibilidad en la diversificación de la propuesta. ¿Sí? Bueno, vamos a tener en cuenta que esas redes son especializadas, que son heterárquicas, el flujo de datos no va solo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, también de lado a lado, que las redes cerebrales son altamente variables, en sí mismas no definen ninguna competencia, ¿no? Bueno, pues todo esto va a tener que ver con cómo vamos haciendo las conexiones y cómo vamos interactuando con el medio. Bueno, claramente tener en cuenta esto, reconocer esa variabilidad, poder romper con la representación del alumno promedio y criticar los diseños curriculares va a ser la clave para nuestra propuesta. Empezando con, se acabó el alumno promedio, pongamos en valor que ser diversos es una gran oportunidad. Dicho esto, el diseño universal para el aprendizaje tiene estos tres principios: diseñar múltiples medios para el compromiso, diseñar múltiples medios de representación, diseñar múltiples medios de acción y expresión. Y entonces ya hablamos del papel esencial que desempeña la identidad del aprendizaje, ¿no? De poder convocar y estimular a nuestros estudiantes generando un vínculo. Así que para eso vamos a tener que poder responder a intereses y fuentes de motivación, es decir, que también tengo que poder conectar con lo que le pasa al otro y lo que necesita el otro. Lo puedo hacer espontáneamente, levantando los intereses, y también hay estrategias y test que no son de incumbencia solo, digo, no son psicométricos, o sea que también un docente los puede utilizar para poder levantar esos intereses y esas necesidades de aprendizaje. Bueno, luego,
cómo perciben y le dan significado a aquella información, no hay una única manera, con lo cual ojo, porque a veces creemos que con un estímulo visual hay una comprensión de la idea y hay chicos que no la perciben de esa manera y no le dan la misma, el mismo significado. Por eso tengo que garantizarme otros medios. O saber que a cualquier información, por ejemplo, visual, debo acompañarla de una descripción escrita o hablada, por ejemplo, para poder garantizar esa comprensión. Y bueno, cerramos con estas opciones de acción y expresión que son esenciales para el hecho de favorecer cómo me va a compartir aquello de lo que se apropió, de mostrar cómo aprenden. Bueno, aquí la idea es que, bueno, podamos interactuar pensando, algunas vayan pensándolas porque ahora ya cierro. Yo propongo esto, ¿no? Transitar la duda, que se hayan quedado pensando, que se cuestionen, tal vez que se enojen con la propuesta, mientras las van pensando, porque ya voy cerrando. En el paso a paso para la planificación hay que identificar las barreras y entender que las barreras son del entorno. Hay que identificar la variabilidad en términos de variabilidad de aprendizaje, niveles inferior, superior de las habilidades ejecutivas, para pensar, digo, si están en fase de acceso, de apoyo, o ya están en funciones ejecutivas y puedo potenciar todo eso. Objetivos de aprendizaje, y recién ahí vamos a empezar a seleccionar los principios, directrices y pautas del diseño universal, que es muy amplio, yo solo apenas hice una introducción, pensar en el andamiaje y recién ahí diseñar las experiencias de aprendizaje. Piensen que en ese paso a paso habitualmente partimos del último. Y estoy haciendo todo un recorrido que es fundamental, ¿no? Para poder responder a todos y todas. Bueno, ya hablé de las metodologías que favorecen aula invertida, bueno, no las mencioné, pero sí dije que se ponían a disposición, aula invertida, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, ¿no? Todo lo que sea lúdico es fundamental, aprendizaje basado en problemas o en pensamiento, bueno, hay muchísimas propuestas. Pueden escanear y entrar a esta investigación que va conectando un poco, digamos, abunda y robustece el marco de EDUA, más allá de las neurociencias, recuperando un poco lo que yo acabo de decir, pero en clave de derecho, de igualdad, ¿no? De tomar los principios. Sí, es una investigación del 2022, con lo cual en un momento ya cuando nombre los principios, los va a nombrar, que van a aparecer una palabra diferente a como lo nombré yo, sí, el orden es el mismo, el contenido no es tan igual, digo, el sentido sí, pero ustedes vieron que la presentación decía DUA 3.0 porque es la última versión. Desde 1984, y como responde el contexto, va teniendo actualizaciones, que es lo lógico. Entonces, piensen que si esto es del 2022, la última versión es de julio del 2024, que es la DUA 3.0. Solo esa salvedad, todo lo demás es genial para que ustedes puedan hacer sus primeros pasos. Y bueno, y espero que también podamos llegar a una conclusión de qué nos llevamos de este espacio. Bueno, voy a dejar de compartir. Así puedo interactuar estos minutitos con ustedes. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Silvana. Bueno, abrimos este ratito que tenemos para intercambiar, así que pueden ser preguntas, pueden ser comentarios, queda abierto el que necesita o pone el iconito de levantar la mano o directo se desmutea. No sé cómo leer si no hay preguntas, ¿eh? No sé si fue un éxito o un fracaso lo mío. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Hola Silvana, bien. Soy Ana Paula, soy psicopedagoga, ya hice un montón de capacitaciones con vos, viniste acá a Corrientes hace un tiempito, ya nos vimos. Ay, qué Eh, bueno. Me quedé pensando, yo estoy trabajando actualmente en varios lugares, pero estoy trabajando en un jardín maternal. Justo el sábado tenemos un encuentro con las seños, con las docentes del jardín, donde bueno, mi idea es proponer algunas alternativas al momento de la planificación y de las propuestas que les ofrecen a los niños, porque todavía
se está trabajando desde el enfoque de que venga yo, la psicopedagoga, a solucionar a los que no están encajando no siguen el ritmo, ¿no? Entonces venía a observarlo, ponerlo en tu lista de observación, todavía estamos ahí. Y pensaba, me quedaba pensando en en realidad mi pregunta es esta, ¿desde qué lugar abordar esta propuesta, así como tirarla? Porque también hay otras cuestiones que sustentan esta posición que a veces toman las señas del jardín, relacionadas al sueldo, relacionadas a que ahora nos tenemos que reunir un sábado y hay una nota de que no quieren ir el sábado. Entonces, además, proponerles modificaciones o cuestiones que impliquen más, que en realidad después no terminan implicando más trabajo, pero a veces es difícil como introducir cuestiones novedosas cuando todo esto ya está sucediendo. Bueno, es todo un desafío también. Entonces me quedé pensando en el cómo, ¿viste? Yo siempre te presto atención cuando vos empezás a hablar, que siempre tratás como de convocarnos y de motivarnos desde algún lugar, ¿viste? Entonces pensaba eso y pensaba si hay alguna experiencia de DUA que conozcas en jardines maternales o en espacios así de primera infancia, Sí, porque mira, por ahí con perdón, eso a perdón. veces enganchan. Perdón. Mira, busca en internet, que lo vas a encontrar rápido, 3 experiencias DUA. Googlealo ahora que lo vas a encontrar, una experiencia de Ok. Colombia, es justo nivel inicial, tenés desde el maternal a la salita de 5. Y entonces están Bien. las maestras contando cómo trabajan con DUA, es un videíto de 7, 8 minutos. De Colombia dice así, 3 experiencias DUA. Ok. Justo está todavía como la versión anterior de DUA, pero para el caso no importa lo de la versión, sino que vas a ver lo que hacen con los chicos. Es genial, es precioso Ok. porque, bueno, está como investigado y entonces toda la producción donde las maestras van contando cómo aplican cada principio en cada sala. El maternal vas a ver lo que hacen en burbujas, es una maravilla. Eh, es genial. Después, yo te recomiendo, no sé cuánto hay ahora en su Facebook, pero hay un jardín que yo visité en Valencia que se llama La Alquería. A ver Ok. si es exactamente, ahora te lo busco bien. Que, Ujú. mira, cuando yo lo visité hace unos años atrás, me convocaron para dar una conferencia de DUA y yo estuve todo el día en el jardín y la verdad es que me sentí una ridícula porque creía, digo, ¿qué necesitan que yo les hable? Porque hacían DUA. Es un jardín donde justamente esta idea que traía de todos son de todos, vos estabas en el recreo y todas las maestras sabían de todos. Y entonces decía, ¿viste, Pirulo? Mira cómo cambió, ¿no? Cómo hizo. Y el otro día en mi clase, y después ibas a la salita y vos ibas viendo cómo las maestras trasladaban chicos de una sala a otra. No sé, entraba y decía, me llevo a Cristian y a Lucía, porque esta actividad que voy a hacer les va a gustar. Y vos no entendías, o sea, y se lo llevaban y unas se compartían otros, pensaban en actividades que les podían gustar y entonces ya no estaban atadas Sí. a la propuesta del año, ¿viste? Y la edad y el grupo etario. De hecho, incluso hoy estaba leyendo justamente en Río Negro, pero es una problemática que atraviesa a todo el país y yo creo que debe ser a nivel mundial que no crece la tasa de natalidad. Y viste que ahí como se están cerrando muchas salitas de nivel inicial. Y bueno, en Río Negro estaba, bueno, con toda, y la crisis, o sea, económica en este sentido, la crisis para los docentes, pues se cierran salitas, se pierden fuentes laborales. Y bueno, ¿y cómo reorganizar con baja matrícula? Porque también era el tema es que tener 2, 3 pibes por sala. Y estaba leyendo hoy en Río Negro y digo, qué buena oportunidad para DUA. Más allá de esta situación, digo, qué buena oportunidad para DUA porque lo que están haciendo es juntándolos, no contemplando la edad, sino proponiendo cosas diferentes y entonces ya mezclan las edades en una propuesta que podría ser plurigrado, ¿no? Como son las rurales, ¿no? Y digo, si las rurales lo pudieron hacer, ahí también hay mucho para investigar, para pensar. Eso desde Ujú. ese lugar.
Luego lo otro que vos me preguntás, no sé si vas a tener vos exactamente la respuesta. Algo motivante podés pasar, un video, no sé, como el video de Constanza Urbáez, discapacidad, un poder diferente. Digo como para decir, pongo un video y con eso yo motivo. Hay otras cuestiones que vos estás señalando que tienen que ver con lo institucional, ¿no? Y no digo el sueldo es como el disparador. La cultura inclusiva no es solo pensar en la convivencia de los estudiantes, es primero pensar en los adultos e incluirlos en el proyecto. Adultos que no están motivados, adultos que no creen en el proyecto porque se frustran, y eso también lo tengo que contemplar, es un objetivo de gestión. Y eso, Ana Paula, perdóname, pero te excede. O sea, magia no podés hacer. Podés hacer esto. No esperes que todo eso cambie la disposición de las docentes, porque vos lo que podés aportar es atencionar, pensar el aula. Luego, todo ese malestar lo tiene que alojar la gestión. Y la gestión tiene que trabajar sobre el malestar y el posicionamiento, junto con vos, todos juntos, toda la comunidad educativa. Por eso yo hoy, cuando arrancaba, decía, yo estoy haciendo un recorte nada más, pero esto es un todo. Un poco conectando con todas las exposiciones que tuvieron, pueden también llegar a alguna idea de todo esto. Creo que mucha, pero digo, no sé, creo que te contesté. Sí, gracias, te agradezco un montón. Por favor. Hola Silvana, Hola, Silvina. ¿cómo estás? Como siempre, me encanta escucharte porque siempre me abre ideas. Me preguntaba, porque sé que vos estás trabajando desde la supervisión, y cómo encajar este paradigma, pararnos distintos, cuando desde el gobierno de la ciudad, por lo menos, que es lo que conozco, en los boletines hay que poner qué niño tiene o no PPI, cuando se pide que hay que presentar el PPI. Es como si uno va haciendo como pequeñas aproximaciones para pensar un aula de manera a través del DUA, aunque sea con pequeñas estrategias, porque todos los docentes lo ven como demasiado grande e imposible. Y después cuestionan los docentes, a veces con razón, que después la exigencia desde la supervisión viene desde otro lugar, ¿no? Hay que presentar el PPI, hay que poner en el boletín que Claro, se bueno. ¿Qué, Hoy, qué experiencia viste vos y qué pensás? Hoy igual esto del PPI no es una cuestión de Cava, es de todos lados. No, no es solo Cava. Digo me viajo todo el país, así que te digo que no es solo Cava. Sí, trajiste algunos puntos claves. Hoy hay una nueva resolución de educación inclusiva en Cava, que todavía no nos hemos apropiado del espíritu y la transversalidad. Con lo cual, si pudiéramos interpretar la normativa, y ahí está la clave de donde vos traes el tema de los supervisores, pues es que Merausko dice que no es factor de cambio real ni la normativa ni la capacitación. ¿Por qué? Porque la normativa requiere comprensión y entonces también tiene que ser educada. Ese me parece que es el gran problema de los sistemas educativos a nivel mundial, ¿eh? Mirá, yo me atrevo a decir a nivel mundial. Bueno, ponele que no, mejor a nivel nacional. No sé quién soy yo para juzgar todo, pero creo que sí, sale la normativa, es muy rica en la Argentina, pero se da por hecho que los niveles intermedios lo interpretan, ¿no? Y la normativa la tengo que incorporar, tengo que tener bien claro de qué se trata. Y eso implica a nivel gobierno, mirá lo que te digo, que esa normativa, sobre todo en materia de inclusión, atraviese la formación de todos los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque siempre vamos por lo más fino, que son los docentes. Y entonces, como no hay una comprensión de arriba, si no se limita, bueno, siguen todavía pidiendo los PPI cuando no son obligados. O sea, de hecho hay una nueva anexo que se presentó en el 2022. El PPI ni siquiera ahora lo tendrías que pasar por especial. Y dice
agotado los principios del diseño universal. Entonces, esa supervisión primero debería de pedirle a la escuela que dé cuenta de lo que agotó para llegar al PPI. Pero como no leemos, seguimos pidiendo el PPI mecánicamente, ¿no? Y hay alguna instancia superior que debería controlarlos también. Y bueno, hay algo que pasa, que es que no nos apropiamos, que no la comprendemos, que no la interpretamos de la misma manera y no nos garantizamos eso. Hoy me parece que con la nueva resolución y con lo que por lo menos la intencionalidad de la propuesta de formación de todas las instancias, con supervisiones, ¿no? De los directivos para llegar después a los docentes, va a ser más que interesante. Pero bueno, hay que transitarla. Por ahora está la normativa y empiezan a suceder eso, nada más que como una nueva reorganización a nivel de Cava, de quiénes son los actores que van a interactuar, ¿no? Y por distrito, en fin, todavía están como la organización. Pero el nudo de todo esto, que es el paraguas, todavía hay que trabajarlo. Pero bueno, por ahí. A ver por ahí. Había algunos comentarios. Te saludaba Lorena Freiberger desde Plotier, Neuquén, que dice que ya te Voy a Neuquén escuchaba. dentro de poquito. Y después, bueno, una colega, Mabel, no sé, Mabel, si querés comentar, pero bueno, ella hablaba de la cuestión de los paradigmas de la neurodiversidad y de las neurociencias, que ella adhiere a eso, pero dice que es difícil encontrar criterios comunes entre las colegas. Hace unos miércoles, bueno, otra colega trabajaba la cuestión desde el psicoanálisis y cuestionaba la cuestión de las neurociencias. Dice que esto le Bueno, genera ¿ves? Ahí confusión. Pero voy a hablar desde mi propia. A mí me gusta leer todo. Y me parece que en todo encuentro alguna respuesta. Incluso, y bueno, por ahí también peco y tengo que pensar en si lo estoy interpretando bien. Hasta ahora no me falló igual. Pero incluso abrazo algo del psicoanálisis también a la hora de compartir, sobre todo cuando trabajo todo el tema de familia y no me pongo ahí, digo, no soy psicóloga, solo traigo algunos autores que me ayudan a pensar y ayudan a posicionarnos. Digo, no puedo pararme en destruir otra cosa para construir algo. Y para mí todo es conocimiento y todo aporta. Por eso, si uno abre la mente y flexibiliza, el DUA tiene un marco teórico puntual, pero pueden entrar a la página y ver toda la investigación, sobre todo en los últimos años, que lo ha llevado a las actualizaciones. Y yo vengo haciendo un recorrido donde trabajo con otros autores que están bien alejados y casi con un marco más filosófico, una filosofía de la educación, y sin embargo le dan sustento al diseño. Entonces digo, esa cuestión de si estoy acá, no estoy acá, bueno, es poco inclusivo. Entonces, yo estoy de otro lugar, como es flexibilidad completa para todo. Entonces, no es que una cosa anula la otra, sino cómo nos vamos complementando y qué puede iluminar de un lado y del otro. Silvana, sé que tenías que irte, no te quiero sacar más tiempo, así que vamos a ir cerrando la clase. Sí quiero recomendarle a todos y todas los que están hoy que vean lo que me hizo conocerte, que fue tu charla TED sobre creo que llamaba Un recreo tan loco como ideal, ¿no? Se llamaba Sí. así. Es una hermosa charla, muy conmovedora y que me parece que ilustra muchísimo todo lo que hoy nos estás transmitiendo, también apoyado en los desarrollos que hubo estos años. Así que nada, recomiendo mucho esa charla tuya porque es muy hermosa. Y bueno, nada, agradecerte muchísimo que nos hayas donado tu tiempo para que nos capacitemos y sigamos pensando. Así que Por gracias, favor, gracias a todos. Y la agradecida soy te yo. liberamos. Gracias, ¿eh? Chau, chau. Chao, gracias. Voy a tener ahí.